Qué duda cabe del orgullo que debió sentir el director italiano al ver reconocido su trabajo en la cinta de Griffith. Orgullo o tal vez frustración al ver superada su obra, lo que presumiblemente le hiciera sopesar la idea de hacer algo todavía más colosal. Pero para entonces Italia no estaba ya para muchas batallitas de romanos. Y es que para cuando se estrenó la cinta en los cines transalpinos, diciembre de 1917, 14 meses después que en Estados Unidos, el país llevaba 2 años y medio enzarzado en la guerra de verdad. Relatos de corte mundano, tan excesivos en su dramatismo como modestos en su puesta en escena, habían reemplazado a la onerosa espectacularidad del peplum. Un cine que, a fuerza de apasionamiento y de abusar de los primeros planos, convirtió a sus intérpretes, particularmente a las femeninas, en verdaderos divos de la pantalla. De hecho, así fue bautizado el género, Diva Films, un género que tuvo entre sus primas donas a Italia Almirante, a la sazón la Sofonisba de Cabiria, y que será ejemplo para el resto de Europa, en particular para el expresionismo alemán, poniendo en evidencia una vez más la primacía de Italia en el arte de hacer cine. No solo en esto las cosas seguían igual. Bastantes de estos melodramas estaban basados en obras de, ¿quién sino?, Gabriel D'Annunzio. Pastrone trató de adaptarse a estos tiempos más austeros, pero sin dejar del todo atrás su compromiso con la espectacularidad visual. Prueba de ello es que continuó formando tándem con Segundo de Chomón en 5 de las 7 películas que le quedaban por hacer, una de ellas, La guerra y el sueño de Moumi, elaborada mediante stop motion y considerada la primera obra maestra italiana en esta técnica. Asimismo, no olvidó al personaje de Maciste, sobre quien realizaría 2 películas más. Abandonaría el cine en 1919 para dedicarse a la experimentación médica y sin que en ello tuviese que ver la aceptación de sus películas, pues éstas siguieron gozando del favor del público hasta el final. Volvería no obstante a ponerse tras la cámara en 1923 a petición de su ex compañía, que no dio una a derechas tras su marcha. La película resultante, Povere Pimbe, fue un fracaso sin paliativos. Aquella fue la última producción de Italia Films antes de ser liquidada y el penúltimo servicio del director a la industria que le dio un nombre, o dos, el de Piero Fosco y el propio. El último sería con la llegada del sonoro y tuvo por objeto la supervisión de los arreglos musicales de su obra maestra. Pastrone fallecería en 1959 en Turín a los 76 años tras una caída doméstica, poco más de un año después de que Federico Fellini estrenara Las noches de Cabiria. Un guiño en toda regla del regista italiano más extravagante de la segunda mitad del siglo XX al más extraordinario de la primera mitad. A Griffith no le faltarían guiños de sus pupilos y de los que no lo fueron en el cine sucesivo. Pero de momento lo que tenía tras el estreno de Intolerancia era la incomprensión del público y la ruina económica debido al fracaso de la cinta en taquilla. El motivo más citado de este fiasco es que esta vez había llevado demasiado lejos su entrelazamiento de historias, mayormente en el tramo final de la película, provocando en el espectador una verdadera empanada. Una empanada donde no quedaba claro si el que traicionaba a Jesucristo era Judas o Ciro de Persia o si el líder de los huelguistas del relato actual tenía por esposa a Catalina de Medici o a la legítima. Piénsese en lo difícil que resulta a menudo seguir las tramas del cine mudo y ahora añádase ese vaivén espacio-temporal, dificultad a la que se suman otras como el hecho de que muchos personajes ni siquiera tienen nombre. Tampoco debió ayudar mucho la duración de la película a hacer más digerible esa complejidad narrativa, siempre teniendo en cuenta que hablamos de un público todavía no acostumbrado a pasar más de una hora en las salas. 197 minutos, y eso en la versión reducida, pues la que hoy llamaríamos el montaje del director se alargaba hasta las 8 horas. Escasa compensación los elogios de un puñado de plumillas para quien decía de sí mismo: le di vida a todo, moví el mundo entero a una pantalla de 20 pies. Griffith continuó haciendo lo que mejor sabía hacer, rodar,
aunque tal vez por lo que más se le recuerde de la etapa posterior a sus grandes creaciones fue por la cofundación de United Artists junto a Charlie Chaplin y el matrimonio Douglas Fairbanks-Mary Pickford. Con la United cosecharía éxitos como Broken Blossoms o Way Down East, pero los fracasos fueron más y acabó por abandonar la compañía. El que aseguró que el cine nunca sería sonoro, desatino común a casi todos los grandes de la época muda, dicho sea en su descargo, acabó saliendo del silencio para filmar Abraham Lincoln, de 1930 y con Walter Houston en el papel del 16º presidente estadounidense. Aunque bien recibida en su momento, el correr del tiempo ha acabado dando la razón al director en lo tocante al sonoro por la parte que le toca, y es que los diálogos no eran lo suyo. El rotundo fracaso de su siguiente y postrera cinta, The Struggle, también hablada, acabó de confirmar esta tesis. Continuaría ligado a la industria básicamente en tareas de producción y guión, y de vez en cuando echando una mano a sus antiguos discípulos. Entre ellos W. Van Dyke, a quien ayudó a rodar la escena del terremoto en San Francisco. Moriría un 23 de julio de 1948 en un hotel de Los Ángeles de un derrame cerebral a los 73 años. Eligió ser enterrado en su Kentucky natal, lo más lejos posible de la industria hollywoodiense con la que había tenido tantos desencuentros. Él se desentendió del cine, pero el cine nunca se desentendió de él. Como el buen hijo que nunca olvida a su padre. Comparar es un ejercicio al que es difícil sustraerse. No son pocos los pensadores que sostienen que el raciocinio humano es básicamente analógico, esto es, que valoramos las cosas en relación a otras cosas. Pero no conviene abusar del comparado con, pues podría pasar lo que aquel que le preguntó a Groucho Marx qué tal estaba, y se encontró un respecto de que por respuesta. Naturalmente que caviria e intolerancia son comparables. Lo son en su génesis. La italiana, surgida de un ensueño imperialista con base en un pasado genocida debidamente blanqueado, pues no otra cosa fue lo que hizo Roma con la rica civilización cartaginense. La norteamericana, reconociéralo o no Griffith, nacida de la expiación de pecados de lesa humanidad, expiación ahora revertida en exaltación de valores universales como el respeto y la transigencia. Atiéndase a cuáles son los valores actuales predominantes y decídase en consecuencia a cuál se adjudica el primer punto. Lo son también en sus tramas. La de Caviria básicamente lineal y progresiva, y por ello perfectamente digerible para el público de hoy y no digamos ya para el de entonces. La de Intolerancia, en cambio, de una complejidad narrativa, mayormente en su parte final, excesiva para un cine que adolecía del recurso de la palabra hablada. Y lo son en su puesta en escena, aunque aquí no es fácil repartir el mérito. Y es que si bien el dispendio de la americana multiplica al de la italiana, no es menos verdad que aquella bebe de las fuentes de esta última. De hecho no está de más el preguntarse cómo hubiera sido Intolerancia sin el precedente de Caviria. Respuesta, mejor o peor, pero de ninguna manera igual. Comparables podrían ser también las interpretaciones, aunque bien es verdad que las limitaciones de la época, filmadas y sonoras, añadidas al hecho de tratarse de cine épico y por ello propenso al histrionismo, hacen del asunto una suerte de lotería. Así las cosas, y aun a riesgo de no ser justos, pongamos por delante en este aspecto a la cinta de Griffith por el solo motivo de los nombres propios. Nombres como los de Lillian Gish o Erich von Stroheim, cuya solvencia quedará sobradamente acreditada a posteriori. Sirva los ejemplos de La noche del cazador para la primera y El crepúsculo de los dioses para el segundo. La de Letizia 40 o de Italia Manzini, por citar dos protagonistas de la cinta italiana, a buen seguro también. Solo que subsiste tan poco de ellas, a nivel aficionado al menos, que verificarlo no es tarea fácil. Y una última comparación, la de la rentabilidad, aunque esta no se sustenta en la subjetividad de las palabras sino en la terquedad de los números. En consecuencia empleemos los términos precisos para recordar lo ya sabido, que Caviria fue un taquillón e Intolerancia un chasco. En el negocio del cine el éxito no siempre lleva la cara de George Washington.
O al menos así sucedía hace siglo y pico. En fin, 2 victorias para cada película y unas tablas. Así se salda el playoff comparativo. ¿Para qué negarlo? Tras este empate hay más pasteleo previo que análisis riguroso. Ya se advirtió que las comparaciones las carga el diablo. Y más aún aquellas que se establecen entre cosas que, en cierto modo, son producto la una de la otra. Ciertamente Cabiria es 2 años anterior a Intolerancia, y como ya se apuntó, sería curioso saber cómo hubiera sido la segunda sin el precedente de la primera, incluso si hubiera llegado a ser. Pero aún dando por hecho que la cinta de Griffith deba su existencia a la de Pastrone, no se puede obviar que el cine del italiano también estaba en deuda con el del americano, tanto en lo narrativo como en lo técnico. A fin de cuentas hablamos de la prehistoria del cine, cuando todo estaba por hacer. Obsesionarse por la autoría de cada adelanto viene a ser algo parecido a ponerle nombre al inventor de la agricultura o de la rueda. La magia filmada hubiera tirado para adelante con Griffith y Pastrone o sin ellos. Como a buen seguro alguien habría inventado la imprenta de no haberlo hecho Gutenberg. Pero, como el orfebre de Maguncia, nuestros directores estuvieron allí en el momento indicado e hicieron lo indicado para convertir en colosal lo que hasta entonces apenas era artesanal. Sin ellos todo hubiera sido igual, pero con ellos dos todo fue mejor y más rápido. Con ellos dos, o mejor, con ellos tres. Y es que es momento de hacer un poco patria y recordar el papel de Segundo de Chomón, ya no en una película concreta, sino en la historia del cine en general y la animación en particular. Respecto a su participación en Cabiria, limitémonos a transcribir lo que dice a propósito la Wikipedia italiana. Buona parte del successo di Cabiria si deve a Pagnoulo Segundo de Chomón. Dicho queda. En 1885 se inauguraba en Chicago el Home Insurance Building, el que se considera primer rascacielos de la historia. Tenía 42 metros de altura. Ciertamente poca cosa si lo comparamos con los más de 800 del Burj Khalifa. Igual que ocurre con el Home Insurance o cualquier otro rascacielos pionero, las cifras de Cabiria o de Intolerancia resultan ridículas si las comparamos con las de una superproducción actual. Proporcionalmente hablando, la diferencia podría ser incluso mayor, mucho mayor que los 700 metros largos que separan las dos construcciones. Quizás por eso sea conveniente de cuando en cuando echar la mirada atrás para comprender que los Avengers y los Avatares no surgieron de la nada. Y es que volver la vista al pasado es la mejor manera de saber del futuro, y qué duda cabe que la colosalidad en el cine, como en la arquitectura, aún no ha tocado techo. Bueno es recordar que todo comenzó con un edificio no más alto que un aerogenerador y con 2 películas que, sumados sus presupuestos, no darían ni para un deportivo de alta gama de hoy. Eso sí, para muchos Fiat Zero y muchos Forte.